Amanecer en la Lozaina es asistir a una fiesta del silencio, solo roto por el despertar de las especies animal como los pajarillos y otras especies que esperan la salida del sol para acompañar a los visitantes de muchas inquietudes. Bien, y conversamos con Francisco Gaona. Hace ya años que le conocemos, mira por dónde, pues hoy nos hemos encontrado de nuevo con él, nos satisface. Es uno de los 9 hermanos que, bueno, como anécdota, 7 de los 9 hermanos pues se han dedicado al magisterio, han sido profesores. Él nos va a hablar mucho, porque nadie mejor conoce al pueblo donde nació, a su pueblo, y bueno, le cedemos el micrófono para que tenga plena libertad de, aparte de la presentación que he hecho, de que nos hable de este pueblo entrañable me parece que es de la Sierra de las Nieves. De la Sierra de las Nieves. A Lozaina, aunque en su enclave actual es de origen árabe, podemos remontarnos a época muy anterior. Hace unos 3 años se hicieron unas excavaciones en el Cerro de Ardite por el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Málaga, dirigidos por los catedráticos del departamento. Entre ellos al frente estaba don Juan Fernández, y se descubrieron 2 tumbas megalíticas, una en la Cuesta de los Almendrillos, que dio un material muy abundante, más de 100 piezas arqueológicas, de puntas de flechas, de hachas, y unos 20 restos de personas, de huesos, que han sido todos ya estudiados, y está publicado en un librito sobre las tumbas de esta época en la zona del Valle del Guadalhorce, y la datación es de hace unos 4.500 años, de final de la época del principio de la época de los metales, final de la Edad de Piedra, principio de la época de los metales, y después también se excavó otra en la Llaná, concretamente en el Tesorillo, y esta tumba es muy peculiar por la estructura que tiene. Sobre todo tiene la cámara, y la antecámara es en forma ovalada, lo que le hace ser, por ahora no hemos encontrado otra que tenga esta forma y esta estructura. Esta segunda tumba ha sido protegida, tiene un casetón para que pueda ser visitada, y en otra posterior excavación, cuando se estaba reestructurando o recuperando la única torre que queda aquí en el pueblo del antiguo castillo, del Hins que había en la época árabe, pues aparecieron también algunos restos arqueológicos que hicieron pensar que hubo aquí otro asentamiento. Y efectivamente se hizo la excavación y aparecieron puntas de siles, aparecieron también un tipo de cerámica de borde redondo que nos viene a confirmar que hubo un asentamiento de la misma época que en los asentamientos de Ardite, es decir, de hace aproximadamente 4.500 años.
Entonces, por eso decía antes que aunque el enclave, tal como está diseñado el pueblo, es de origen árabe, pues podemos remontarnos que ya hace 4.500 años también aquí había un asentamiento de personas de esta época, ¿no? Este es el origen de Alozaina. Alozaina, pues a primeros de este siglo contaba con una población de 3.575 habitantes y en los últimos tiempos ha ido disminuyendo por la emigración. Ahora estamos empeñados en hacer la reconstrucción de la historia de Alozaina, varios profesores de la Universidad de Málaga, y esperamos que en breve tiempo podamos tener la historia completa y publicada. En la actualidad estamos también en un proyecto de celebrar el 75 aniversario de la creación del grupo escolar. El grupo escolar se empezó a construir a finales de la década de los años 20 y su construcción terminó en 1931. Por eso este año hace el 75 aniversario, y con este motivo pues queremos hacer un homenaje tanto a todos los alumnos que han pasado por el colegio, que prácticamente pues es todos los habitantes del pueblo desde 1931 hasta hoy, y también un homenaje a los profesores que han impartido clases, los maestros que han impartido clases en el centro. El homenaje a los alumnos va a tener lugar en una semana cultural final de mayo, principios de junio. Concretamente el día 3 de junio se hará el acto de homenaje a los alumnos en el mismo grupo escolar, a los que se ha invitado a todo el pueblo en general y a todas las personas y a todos los pecheros que estén también fuera. Y el día 9 de septiembre en la feria se hará el homenaje a los más de 170 maestros que han pasado desde aquella época, desde 1931 hasta hoy, por las aulas de este grupo escolar, de este colegio. Con ello queremos hacer constancia de lo que ha sido el pueblo de Alozaina, de la cultura y de la educación y de todos los valores que el grupo escolar ha transmitido a través de su historia a todos los habitantes de Alozaina. Y para terminar, pues podríamos hacer una reseña a nuestra heroína, a nuestra famosa heroína María Segredo, como símbolo de la mujer pechera, aquella valiente que en la insurrección de los moriscos en la época del reinado de Felipe II tuvo lugar pues en toda la Alpujarra y en toda la serranía de Ronda. Hubo en aquellas rebeliones pues atacaron el pueblo de Alozaina, que estaba habitado por familias cristianas, y aprovechando que estaban la mayoría de los hombres en el campo, entraron aquella mañana del 7 de julio y lo saquearon prácticamente el pueblo. Los pocos habitantes que quedaban, que eran en su mayoría mujeres y niños y algunos hombres, se refugiaron en el castillo y desde allí intentaron defenderse. María Segredo fue reconocida por Felipe II por su valentía en la defensa del castillo, y según la leyenda pues dice que le tiraba con las colmenas a los moros, y esto en su huida le gritaban: María, que pica las moscas de tu tierra. Esa frase ha quedado para la posteridad. ¿Cuál es vuestra denominación de origen? No soy alozainero, sino me he oído algo de pechero. ¿El por qué? Realmente teníamos que llamarnos, y nos llamamos
En el diccionario los de Alozaina son alozainenses. Pero la palabra pechero viene pues por una cierta rivalidad entre Alozaina y Cazarabonela. El pechero era el plebeyo que pagaba sus impuestos en la Edad Media, el que cotizaba, el que pagaba, a diferencia de la nobleza que estaba exenta de pagar impuestos. Entonces los pecheros eran los que pagaban. Cuando en aquellos tiempos de siglo XIV, siglo XV, Alozaina dependía de Cazarabonela, ¿no? Porque la parroquia de Cazarabonela era más importante que la de Alozaina. Ya con los moros, Cazarabonela en la época árabe, también Cazarabonela fue un enclave más importante, ¿no? Entonces Alozaina fue repoblada totalmente por cristianos, a consecuencia de que cuando los reyes católicos intentaron tomar Álora, en la toma de Álora, pues primero conquistaban todos los pueblos de alrededor. Entonces el marqués de Cádiz vino a conquistar esta zona, y en una escaramuza que tuvieron con unos moros entre Alozaina y Cazarabonela, murió el conde Lozano, que era pariente de los reyes católicos, y como castigo pues a todos los moros habitantes de Alozaina los expulsaron, fueron deportados, y según dice Mármol y Carvajal, las tierras fueron sembradas de sal. Y entonces en Alozaina se repobló con 11 familias cristianas. Aquí no hubo moriscos. En Cazarabonela continuaron los moriscos porque allí hubo capitulaciones, y entonces los moriscos continuaron durante bastantes años después. En esa rivalidad de pueblos, pues los moriscos, los de Alozaina, les decían a los de Cazarabonela, y todavía nosotros les seguimos llamando a ellos moriscos, y ellos, como nosotros cristianos, nos llamaban pecheros. De ahí vienen los dos nombres. Ya os lo decía, que íbamos a hablar con el historiador de Alozaina, con Francisco Gaona, y verdad que he dado de pleno al 15, a ver si es una primitiva y acierto igual.